Estamos en una comunidad rural, en Comodoro Pi, para hablar un poco sobre la vida de campo y sobre las personas que han hecho que el pueblo vaya creciendo, ¿no? Paso a paso. Eso es lo que nos va a contar Aldo Marco. ¿Cómo le va, Aldo? Muy bien, muy bien. Trataremos de resumir un poco de todo lo que es la vida rural y en especial lo que es la comunidad. Yo soy alguien que ha luchado mucho por Comodoro Pi y realmente quisiera que no se pierdan las costumbres rurales ni los arraigos, que no se nos vaya la gente, que consigamos qué hacer para arraigar los jóvenes. ¿Usted nació acá, Sí, en Comodoro Pi? Sí, yo soy nacido en esta casa y criado en esta casa. Una Así. hermosa casa de campo. Es una casa de campo la cual nos trae muchos recuerdos. Imagínate que toda mi vida acá son muchos años, así que me llena de orgullo poder conservarla y poder tener esto. Claro, porque para que esté en este estado, justamente ha necesitado, ¿no?, que la restauren, que la vayan manteniendo, lo cual no es nada simple. Sí, estas casas precisan más mantención que una casa nueva, así que hay que hacer todos los días algo, y lo que a veces es difícil, mantenerla original. Pero ¿no? es como un museo, porque vemos los pisos como se Sí, hacían. ¿Cuántos años tiene la casa? Y esta casa es del año 20. Como se Así hacían en esos años, con ladrillos. Sí. Acá en el barrio hay 2 o 3 casas que son todas que hacían la hornalla para construir la casa. Así que hacían la hornalla y ahí no se La trasladaba. hornalla del horno de Sí, barro. Claro, la hornalla en la cual se fabricaba el ladrillo. Claro. Así que todo se hacía así. Que, Así. bueno, y es casi como un museo, ¿no? Algo que muestra cómo es la vida de las personas de campo. Sí. Así era, está tal cual como se vivía entonces, y gran parte de los elementos con los que se trabajaba, el arado de caballo, la guadañadora, el rastrillo para juntar el pasto, tratar de poder mostrarle a mis nietos de qué manera era el esfuerzo del hombre del campo. El hombre del campo amanecía trabajando y se acostaba cuando oscurecía. No había televisor, no había trasnoche. No había luz eléctrica. No había luz. Cuando apareció la primer radio, poder escuchar una radio nos parecía mentira. Poder leer con el candil. Era una aventura tener un libro. ¿Y la heladera? No, heladera no existía. No, esas cosas no existían. Realmente llegaron tantas cosas que uno las añora, pero no sería lindo repetirlas, porque todo esto que tenemos es muy lindo. Es otra época. Se vivía casi con la producción. No nos olvidemos que nuestros padres no tenían una industria para seguir creciendo, cómo seguir haciendo plata. A nosotros nos criaron con una chacra y nos dieron estudio, nos hicieron crecer como gente bien, y ¿con qué? Con muy poquito, haciéndose todo ellos. Claro. Que se hacían los embutidos, que se hacían las gallinas, que tenían el lechón, que tenían la vaca para ordeñar. Los huevos. Estaba todo. Había que ir a buscarlos al gallinero, sí. nomás. Esta casa fue una casa de recibir muchísima gente. Mi papá y mi mamá eran muy sociables y les gustaba mucho tener. En aquella época la gente venía a pasar las vacaciones un mes, y este era uno de los lugares que venían a pasar un mes de vacaciones. Esperaban que se fueran unos para venir otros, y así vivían. Pero llegaba un apuro y no tenía que correr al supermercado. A buscar una gallina. Corrían al gallinero. Un pollo. Corrían al gallinero de la bolsa. Pollos, patos. Claro, ¿no? de la bolsa de harina hacían unos tallarines, unos ravioles, y bueno, ya estábamos Y a todos la tarde felices. unos buñuelos. Así era. Realmente Claro, era. yo aporto también porque yo también he vivido en el campo en mi infancia, y bueno. bueno, y esas cosas
también yo en algún punto viví algo de eso, viviste ¿no? todos esos recuerdos. Y mire, hablábamos de la armonía de la naturaleza. Yo veo que acá hay árboles también muy añosos y veo esta mesa. Y cuénteme la historia de esta mesa. Y esta mesa es un pino que se plantó cuando se hizo esta casa, que todavía quedan unos 3 o 4 árboles de esa época, y con los años fue muriendo. Y en el 2018 ya vimos que se iba a morir. Así que, bueno, nos dio mucha lástima cortarlo, entonces queríamos que nos quedara algún recuerdo de lo que fue eso. Así que hicimos varias tajadas para poder tener un recuerdo más. De la misma manera que están los arados, que están las máquinas, tener un recuerdo de algún árbol de aquel año. Y se ve acá en cada una de las líneas los años que tiene, ¿no? Los años que tiene y los años que tiene la casa. ¿Cuántos años tiene el pino? ¿Cuántos tenía? El pino cuando murió 97. Mira. Así que es un viejo recuerdo y era el pino de las reuniones. Ahí era en verano donde nos juntábamos cuando había festejar algún cumpleaños. En aquella época había algún día de jugar a la taba, había algún día donde estaba la cancha de bocha y se jugaba a las bochas. Todo eso es historia, hoy no se ve más nada de eso. Es historia, pero quién sabe si no volverá, porque también ahora se está buscando regresar a lo natural y el planeta está pidiendo a gritos que cambiemos de forma de vida, ¿no? Y quizás la pandemia nos ha puesto en una situación límite de mirar hacia el interior, hacia la tranquilidad. ¿No siente que de alguna manera puede pasar algo así? Sí, a mí me ha llamado la atención, puede ser producto de la pandemia. Vamos a ver, terminado la pandemia, qué queda de esto. He visto muchos jóvenes que los papás tienen campo y han venido a pasar la cuarentena al campo. Se manejan desde acá, gente que vive en Buenos Aires, se maneja desde acá haciendo las tareas que hacían en Buenos Aires a distancia. Y yo digo, puede ser que dure un poco más la pandemia y se queden. Y quizás. Porque por ahí, en el campo extrañamos el ruido. Gente que viene de la ciudad y está una semana es muy lindo, pero para cuando esto pasa tiempo, te encontrás con que te falta el ruido de la ciudad. Es mi deseo que Comodoro se pudiera no solamente mantener, sino aumentar en cantidad de habitantes. Le damos, Comodoro Pi tiene casi todos los servicios. Tiene agua corriente, agua potable, muy buena, no precisa ir a comprar agua. Tiene cloacas, que no muchas localidades como la de Comodoro Pi tiene cloacas. ¿Cómo se logró eso? Se logró con un gran esfuerzo a través de la cooperativa telefónica, a través del aporte de algunos vecinos, invirtiendo, haciendo la cooperativa la obra sin subsidios, pero solicitándolo. Cuando la obra estuvo concretada, empezamos a presionar muy fuerte a los políticos de turno para que hicieran el aporte, porque realmente venían a la inauguración de las cloacas, pero nos hacía falta que hicieran el aporte, no solamente la inauguración. Claro. Y bueno, así se logró. Pero también ustedes, la gente del campo, del lugar, puso todo el mundo. Su dinero también, ¿no? Todo el mundo, acá no quedó. Yo particularmente fue el que me encargaba de hacer la parte de los pedidos. Hacer que la gente viera lo que realmente iba a ser el tener cloacas en Comodoro. Estamos hablando ya de los años 70 y pico, cuando empezamos de esto, cuando viene gente del SPAR, que era el servicio de agua potable, que era el agua potable de esa época, rural, que teníamos problemas de los pozos. Viene el director del SPAR y encontramos unos chicos pescando en las aguas servidas que salían de los pozos ciegos de las casas.
paré, le mostré la situación, le hice ver lo que... Aldo, pero así no pueden vivir. Esto le va a traer cantidad de contagio, esto le va a venir mal a la población sanitariamente, esto es un desastre. Y bueno, ayúdenme y empecemos a hacer algo. Y bueno, él realmente me presentó gente que nos hizo el proyecto y quien nos encaró el principio de la obra. Después lo hicimos por administración la obra. Ya que una vez que nos enseñaron cómo se hacía, la hicimos por administración y bueno. Y eso garantizó, digamos, que el dinero se usara correctamente, ¿no? No, después logramos que con los años nos devolvieran, nos subsidiaran una parte de la obra. Cuando nos subsidiaron esa parte de la obra, la cooperativa se desendeudó, porque realmente estaba endeudada, porque había gente que nos había prestado una cantidad importante de plata que había que devolverla, no era regalada. Porque yo siempre le decía, pongan que alguno la va a devolver, pongan que alguno la va a devolver. Y bueno, así logramos hacerlo, pero me quedó una obra pendiente, que bueno, en el gobierno de Gatica me ayudaron mucho pidiéndole que precisamos el gas. Que el gas, que lo tenemos muy cerquita de Comodoro, que estamos a 2000 metros de la obra, bueno, logramos todo, logramos la aprobación del proyecto, todo. Estaba listo para sacar la licitación de la obra y aparece lo de la crisis económica del gobierno de Macri. Así que quedamos todos paralizados, así que espero que Dios me dé vida para poder verla. Ojalá. Porque realmente faltaría, lo único le faltaría a Comodoro. Y el acceso. Yo digo que es tan importante como el acceso del gas. Porque yo, ¿qué industria puedo pedir si no tengo gas? Claro. Hoy en la industria el gas es importantísimo. Pegado al gas, seguro que viene el acceso. Seguro porque ahí vamos a tener otro punto fuerte para presionar. Tenemos un mejorado. Sobre ese mejorado, yo creo que ya no va a ser tan difícil como es asfaltar. Muchas gracias por habernos recibido en su casa y por contarnos cómo es la vida de una persona que ha transcurrido casi toda su existencia en el campo y en Comodoro Pi. Así es, y esperemos que lo podamos sacar adelante. Ojalá que sí. Muchas gracias por la visita.